Hola, hola mis amores, bienvenido a otro video de mi canal de YouTube. Bueno, el video de hoy te voy a contar cómo fue mi travesía desde Cuba hacia el Uruguay. Como muchos me han pedido, acá está el video. Llegamos al aeropuerto José Martí alrededor de 8:30, 9 de la mañana. Nuestro vuelo salía a las 12 del día, pero como era la primera vez que volábamos, preferíamos estar ahí temprano para el check-in y por si había algún contratiempo, pudiéramos estar lo más seguro posible de llegar a nuestro vuelo. Nos hicieron el check-in, todo estuvo de maravilla. Pasamos por migración y bueno, como yo llevaba los dos niños, nos mandaron a pasar por el cuartico. ¿Qué me preguntaron en el cuartico? Bueno, me pasaron por dos cuarticos. Revisaron todos los documentos de los niños, me preguntaron si era su papá biológico, si era el padre de los dos. Yo les dije que sí y bueno, esperamos un ratico ahí, no sé a qué, y nos entregaron los documentos. Yo estaba con un temblor que no les puedo explicar todo lo que yo sentía, con miedo a que me fueran a decir que no podía volar por alguna situación X. Y bueno, confiando en Dios, yo solo decía, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero bueno, todo salió bien. Luego pasamos el check-in migración, pues nada, estuvimos en una sala de espera, ya nos habían entregado los boletos del avión. Nos comunicamos con nuestra gestora para que ella supiera de que todo estaba bien. Ella estuvo todo el tiempo ahí con nosotros preguntándonos que si estaba bien todo, si faltaba algo, que habíamos hecho el check-in ya, bueno, toda esta serie de cosas. Y bueno, entramos y esperamos en una sala, fuimos y compramos unos refrescos para los niños que querían tomar refrescos. Y bueno, en eso de los refrescos nos salió en unos cuantos dólares, porque todo en el aeropuerto es súper caro y nosotros no podíamos gastar mucho dinero porque nos esperaba un viaje largo. Bueno, esperamos en esa sala, nos montaron luego en una guaguita y nos llevaron hacia el avión. Para que salga bien. Bueno, después me los envío porque mi casa ya lo tengo luego. Estamos bien, estamos aquí. Abordamos el avión y llegamos a Santo Domingo. Hacíamos escala en Santo Domingo. Cuando nos bajamos en Santo Domingo, fueron como 20 minutos de estancia ahí de escala. No nos dejaban movernos hacia otros lugares, pero sí fuimos al baño y nos hicimos varias fotos. La primera vez que veíamos un lugar tan precioso, tan limpio, tan diferente, conociendo ya el capitalismo. Y los niños querían quedarse ahí mismo. Ellos querían quedarse ahí. Me decían, mamá, vamos a quedarnos aquí. Pero estábamos en el aeropuerto. Por supuesto no nos podíamos quedar. Bueno, pasó el tiempo y nos volvimos a montar en otro avión para Guyana. En el avión nos dieron café, unas galletitas y nos dieron varias cosas para comer para esa estancia ahí en el avión. Los niños iban de maravilla. El miedo fue salir de Cuba. Yo tenía un miedo que no les puedo explicar. No sé por qué. Yo tenía un miedo a no poder salir, que yo no dormía. La ansiedad me comía. Vaya, no tiene explicación hasta que salí de Cuba. Cuando ya yo salí de Cuba, ya yo estuve más relajada. Llegamos a Santo Domingo, nos montaron en el otro avión, salimos hacia Guyana. No recuerdo bien cuánto fue el horario, o sea, el tiempo de vuelo, cuánto demoró, pero bueno, ahí nos volvieron a dar otra merienda,
café, refresco a los niños, Coca-Cola, galletitas, todas esas cositas. Y llegamos a Guyana en la noche, sobre las 7 de la noche, más o menos, 7 de la noche. Ahí bajamos y teníamos que llenar, antes de salir de Cuba teníamos que llenar un formulario. Y ya lo había llenado, pero en el formulario de niños, como yo llevaba 2 niños y tienen que viajar con la mamá, como que yo me hago cargo de ellos, mi hermana, que fue la que me hizo el formulario, incluyó a los 2 niños conmigo y bueno, era un solo niño. Cuando llegamos a Guyana me dicen que faltaba un niño por hacerle el formulario. Pero ya mi hermana me había dicho que en caso de que pasara esto, ella rápido me hacía el formulario, que no me pusiera nerviosa, que ella me lo hacía rápido. Bueno, obviamente que los nervios siempre estaban ahí a flor de piel. Y yo cuando me dicen que falta un niño por el formulario, yo dije, ¿cómo yo lleno ese formulario sin que ellos se den cuenta? Ustedes saben el miedo que siempre tienen todos los cubanos que nos hacen, que nos inyectan ese miedo de naturaleza. Yo decía, ¿cómo yo lleno el formulario sin que los guyaneses no se den cuenta? Porque era migración de Guyana. Bueno, le escribí a mi hermana, le dije, ay, pasó esto y esto, ¿cómo hago? Ella me dijo, tranquila, te voy a ayudar. Pero vino un policía de migración y más o menos ahí lo pude entender que me iba a ayudar con el formulario. Y ya mi esposo, mi mamá y los 2 niños estaban afuera. A mí no me dejan pasar, no me dejan salir por el formulario. Bueno, él me lleva para como una pantalla y me dice que le dé los datos. Yo dije, aquí ahora mismo se cagó la mona. Me dejaron a mí sin pasar. Pero nada, él me pidió los datos, me llenó en la pantalla el formulario del niño y ya, me pusieron el puño y listo. Salimos, nos paramos afuera del aeropuerto como teníamos acordado con nuestra gestora, que nos iba a recoger. Ya estaba el hombre que nos iba a recoger ahí. Éramos los primeros porque teníamos que esperar a otro grupo que venía. Bueno, como éramos los primeros, el hombre, para más seguridad, nos manda a entrar en la guaguita, una guaguita, y ahí esperamos. Esperamos un tiempo a que llegaran los otros muchachos que faltaban para irnos todos. Bueno, los niños se quedaron dormidos en la guaguita. Imagínense, un viaje súper estresante y cansado, agotador. Ya llegaron todas las personas y nos fuimos Guyana hasta el hostal. Llegamos al hostal y la idea era que saliéramos ese mismo día rumbo a Brasil, o sea, de la frontera, 16 horas en La Habana. Pero bueno, cuando llegamos en Guyana, había revueltas en la calle y entonces los guyaneses nos explicaron, pero no entendíamos nada, que ese mismo día no se podía salir, ¿sabes? Que teníamos que esperar ahí hasta el otro día por seguridad. Bueno, dijimos, aquí la opción es estar seguro, llegar bien, hay que esperar. Estuvimos ahí, nos dieron alimento, nos dieron comida, un arroz. No es una super comida, pero era algo que llegaba al estómago con un pedazo de pollo, boniato, algo así. Y bueno, comimos y nos explica el guyanés, que no entendíamos nada, nos explica que teníamos que dormir ahí hasta que ellos nos avisaran para poder salir. Que así en esas condiciones, como estaba en la calle, no se podía salir, porque ellos no nos iban a poner en peligro. Bueno, dijimos que sea lo que Dios quiera. Nos buscaron unas habitaciones y ahí pasamos la noche con las cosas que teníamos, ¿sabes? Todas esas cosas estaban con nosotros. No sentimos miedo, pero sí los guyaneses andan con pistolas. Y cuando yo vi la pistola, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo estaba en puro temblor. Y más que no entendíamos los guyaneses, porque hablan en inglés como enredado. Yo dije, ay Dios mío, que sea lo que, tú sabes, yo pidiendo a la Dios ahí que todo saliera bien. Ahí pasamos la noche. Cuando nos avisaron que íbamos a salir, que era el viaje de las 16 horas de Guyana hacia Brasil, nos dieron unas bolsas de comida, unas bolsas con pan, refresco, galletas, agua
y ya, en unas bolsas, una para cada persona. Y nos montaron en el van, pagamos un dinero que teníamos que pagar ahí, y nos montaron en el van las 16 horas. 16 horas que íbamos a estar incomunicados porque no teníamos internet, porque no teníamos nada, todo era selva. Y bueno, ahí nos leyeron la cartilla, como uno dice, y nos dijeron que no nos podíamos bajar de la van hasta que el chofer dijera, por ejemplo, si te estabas haciendo pipi, había que aguantar hasta que él buscara un lugar seguro porque no nos podían poner en riesgo. O sea que cada vez que te estuvieras orinando, no te podías bajar, tenías que esperar. Bueno, arrancamos la van y éramos un batallón en una van, éramos en un asiento íbamos 4 personas y éramos todos cubanos, por supuesto, con niños, yo, mis 2 niños y una niña de 3 años, pero los niños se portaron de maravilla. Los que dieron la nota fueron los hombres, con fatiga, con, haciéndose el dos por todos los montes. Aquella era una comedia, entre el miedo, la incertidumbre, las van muy rápido, extremadamente rápido, y van como esquivando como unos bolitos en la calle, como para perder velocidad o algo así, disminuir velocidad. Y aquel muchacho, aquel hombre, era un señor, él iba por las van, iba en la van y iba esquivando los bolos, como si fuera, vaya, no sé, aquello era impresionante. Pero no nos pasó nada en todo el viaje, sentimos seguridad, nos bajamos a hacer pipi, a hacer el dos en el monte, los que tenían deseo, y bueno, los hombres que iban vomitando, vaya, para que con crisis vagal, casi desmayados, pasamos los hombres hasta que llegamos allá. Cuando los hombres estaban haciendo el dos en el monte y vomitando, el chofer dijo, teníamos que pasar la patana antes de las 6. Si no teníamos que comer en el monte. Ahí todo el mundo se puso las pilas, más nadie vomitó, más nadie hizo el dos, más nadie se orinado, ni nada. Y llegamos a un lugar que tienen que pedir como un permiso para pasar la patana. La patana es como una tabla en el mar que ya es preparado para eso. Se montan muchos camiones con las van y todo. Nosotros íbamos adentro de la van. No era que nos bajábamos y pasábamos el río, no. La van se montaba en la tabla y iban 2 personas manejando la tabla como si fuera una lancha, pero era una tabla. Ahí iba un camión, iban más van, iban carros y pasamos la patana antes de las 6, gracias a Dios. Pero ahí no terminaba la cosa, seguía. Monte, 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 de noche, oscuro, y aquello era fango, aquello es como barro. Y bueno, seguimos hasta que llegamos a un lugar súper oscuro, casi a las 12 de la noche, y ahí fue la aventura de verdad. Teníamos que pasar de Guyana a Brasil por un río, que no sé qué río es, no sé si es el Amazonas, no sé bien. Teníamos que pasarlo en el bote, mi amor, como la canoa de los indios, vaya, una canoa. Eran unos indios con un poco más de civilización, ¿sabes? Y eran los que nos trasladaban en el río hacia el otro extremo. Yo realmente no me acuerdo cuántas personas éramos, pero en un bote iba la mayor parte de las personas y en el otro bote íbamos las familias que teníamos niños. Por ejemplo, en mi caso iba mi esposo, mi mamá, mis 2 niños y yo y una muchacha con la niña de 3 años. Ellos priorizaban un bote para los niños y el otro bote para las demás personas. En un bote íbamos nosotros solos y en el bote iba cantidad de personas, pero el bote de las otras personas le entraba el agua. Y entonces el indio iba con un cubo, iba sacando el agua y sacando el agua y sacando el agua. Ellos iban aterrorizados, pero nada, el río aparentemente es largo porque uno tiene miedo y todo eso, pero fue un tramo súper cortito. Bueno, ya llegamos a Brasil. Un fango, llegamos con un fango que para qué. Cruzamos y nos bajamos del bote y bueno, a caminar. A caminar fueron como 30 minutos
por toda la selva de Brasil, por las dunas. Entonces habían como unas cosas así redondas que eran de hierbas y de arena y todo eso. Había araña, ajá. Yo realmente no me tropecé con ninguno, pero dicen que había. Entonces yo le decía al niño, camina como si estuvieras marchando. Yo llevaba a la niñita de la otra muchacha de 3 años así en las costillas cargadita y al niño, al Titi, de la mano. Yo no sentí miedo. Yo solo, lo único que yo decía era que yo decía que de madre lo que nos hace pasar el gobierno de nuestro país por esa situación. No sé cómo explicarle. Como que lo que uno tiene que hacer en esos momentos así, lo que uno tiene que hacer por salir de tu país y darle un mejor futuro a tus hijos. Era lo único que me venía a la mente. Yo solo le aguantaba la mano al Titi y le decía, ya queda poco, ya queda poco. Yo realmente no sabía cuánto quedaba, nadie lo sabía. Pero yo lo único que le decía era, ya falta poco, ya falta poco. Camina como si estuvieras marchando. Y tenía la otra bebé aquí, en carga. Y decía, Dios mío, dame fuerza para llegar, haz que el camino sea más corto. Y bueno, nos pusieron, nos llevaron por un atajo que era más corto el tramo para no tener que caminar tanto, porque íbamos con los 3 niños más los bultos, más las mochilas. A mí se me perdió la comida que nos dieron, yo perdí las toallitas húmedas, hubo quien perdió los zapatos, hubo quien perdió muchas cosas, porque en ese momento tú quieres cuidar lo tuyo, pero no estás con todos los sentidos puestos en tus cosas, estás puesto en ti, en ese miedo de que no sabes por dónde te llevan. Como uno dice siempre, no podemos confiar en nadie. Bueno, llevamos y nos llevaron por un atajo que después supimos que era porque el camino por ahí era más corto y ya, y nos separaron del grupo. Cuando yo vi que nos habían separado del grupo, yo decía, ¿dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Pensando de que a nosotros nos habían desviado. Y bueno, los demás ya estaban en el punto donde tenían que estar. Y nosotros, como veníamos con los niños, se demoran más, era lo que estábamos más atrasados y nos pusieron por ese atajo para cortar camino. Cuando ya yo vi el grupo, yo dije, gracias a Dios de todo. Bueno, hubo una parte que no les conté, pero sí les quiero contar por si tienes que hacer esto, por si tienes pensado hacer esa travesía. Con estas personas, estas gestoras, yo sentí 100% de seguridad. Ellos siempre te chequean por fotos, ¿sabes? Si salen 5, en mi caso eran 5, ellos mandan las fotos de nosotros 5 y los que te reciben, te reciben con esa misma foto. Como que ellos comprueban que esas mismas 5 personas llegaron bien. Y hubo en la parte del bote, cuando salimos del bote, los indios estaban contando cuántos eran por las fotos. Y el niño mío yo se lo había dado a unas amistades mías que iban con nosotros y lo tenían adelante. Porque yo le dije, ay, aguanta Stevie y me voy a poner atrás para las filas. Bueno, los indios contaban por las fotos y no le coincidía por familia. No sé si me entienden, como que en una foto iban 2, en otra foto éramos 5, pero faltaba de estas fotos, de 5 personas, faltaba un niño. Y ellos no lo encontraban porque el niño iba adelante. Y ellos contaban y volvían a contar y no les daba la cuenta. Ellos les dio la cuenta cuando el niño, yo lo cogí en mi mano y lo puse al lado mío. Y ahí fue cuando ellos pudieron darse cuenta que estaban los 5. Acá te quiero demostrar que es la seguridad. Porque si no, ellos cuentan, no les da la cuenta y siguen. No, ellos hasta que no les dio la cuenta, ellos no siguieron. Que era porque yo había dejado al niño adelante y yo estaba atrás. A ellos le daba mal. Pero bueno, esto se los cuento a vos para que vean que es la seguridad. Llegamos a Brasil, ahí se fue un grupo adelante, en la frontera se fue un grupo adelante en unos carros modernos,
hacia su hostal. Nosotros íbamos hacia Boavista. Bueno, ahí tuvimos que esperar como 20 minutos que nos vinieran a recoger y nos montaron en un carro a los 5. A nosotros no nos separan en ningún momento, las familias no las separan hasta el hostal Boavista. Llegamos 1:00 de la mañana, creo, o más, y ya, ahí nos recibieron los dueños del hostal, una atención increíble, nos tenían preparado comida, café, agua, nos bañamos, nos daban toallas, sábanas para las camitas, todo eso. Dormimos en una habitación, toda la familia, o sea, nosotros 5 dormimos en un mismo cuarto, no nos separaron nunca. Ahí pasamos la noche, nos bañamos, botamos los zapatos con el fango, así nos acomodamos un poco. Y bueno, hasta el otro día. Ahí estuvimos 2 días, una atención increíble. Nosotros nos sentíamos como que estábamos en Cuba. Todavía no habíamos procesado la idea que habíamos salido y que estábamos pasando por toda esa situación. Café en las mañanas, la leche, los niños estaban súper contentos porque la leche, hacía desde cuando ellos no tomaban la leche. Y bueno, unas personas brillantes, brillantes en ese hostal. Vamos a Brasil, al otro día cambiamos dinero y fuimos a la tienda, compramos una chancleta que no habíamos llevado chancleta. Yo me había llevado 2 pares de tenis, uno con el que me fui y otro de reserva y para botar el otro y 3 mudas de ropa nada más. A los niños fue los que más les prioricé ropa. Llegamos ahí, cambiamos el dinero y dijimos, vamos a la tienda porque podíamos salir a caminar. Y bueno, fuimos a la tienda, nos deslumbramos, conocimos realmente lo que es el capitalismo, conocimos realmente que en Cuba no hay nada, conocimos realmente que hemos perdido, yo en mi caso he perdido 30 años de mi vida, que ahora es cuando uno empieza a vivir realmente, que en Cuba estás atado de manos y pies, que nos damos cuenta que en Cuba llevamos muchos años perdidos. Ves las cosas de los niños, ellos estaban deslumbrados con los pozolitos de los yogures, el Titi guardaba pozolitos los yogures, porque él decía, si voy para Cuba, me lo llevo. Y yo le decía, niño, que tú no vas a regresar, bota eso. Pero es la cosa esa de que no lo has tenido nunca y tantas cosas bonitas que tú ves que uno, como cubano, quiere guardarlo todo. Salimos a volar y así completo. Ahí ella nos dio una línea para que estuviéramos comunicados con ella. La pusimos en el móvil y le íbamos diciendo los pasos. Llegamos a tal lado, vamos a montarnos en el avión, llegamos del avión, nos bajamos del avión, toda esta serie de cosas porque ya nos van chequeando. Para seguridad, pues si pasa algo. Nos dieron, o sea, nos sacaron un boleto de guagua hacia el aeropuerto y ahí hicimos una escala de 6 horas. Nos montamos en otro avión, creo que fueron en total como 3 aviones. Y ahí nos estaba recibiendo un hombre que trabaja con esta gestora, que es parte del grupo, del equipo, y nos estaba esperando con un taxi y nos llevó hasta la frontera hasta migración en Uruguay. Llegamos a migración, ahí entregamos nuestros documentos, dijimos que estábamos pidiendo refugio, nos dan una boleta que llenamos, ya teníamos en mente lo que nos iban a preguntar, llenamos la boleta con nuestros nombres, la dirección a donde íbamos acá a Uruguay, un teléfono y varios datos, que por qué pedíamos refugio. Y bueno, a mí por los niños me pidieron las inscripciones de nacimiento y el pasaporte de todos. Llenamos la boleta, nos hicieron un papel, hicimos una firma, nos pusieron un cuño en el pasaporte y de ahí salimos hacia Tres Cruces. En Tres Cruces sacamos un boleto de Hollywood. En Montevideo nos estaban esperando unas amistades, fuimos hasta su casa, comimos, nos bañamos, descansamos y empezó la función. Y si quieres que te cuente más de esta historia, déjame en los comentarios qué quieres saber. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, compártelo para que otras personas puedan ver esta experiencia. Déjame saber si quieren algo en específico que les cuente, cómo fue el tema de la documentación, así les puedo ayudar. Y nada, para mí es un gusto hacerlo.